Pues doctor, qué gusto que nos reciba aquí Muchas en su gracias. casa de campaña. Me da mucho gusto que pueda usted platicar con Revista Contenido Con mucho gusto. sobre sus propuestas de campaña, sobre todo el plan que tiene para la Ciudad de México. Y pues Claro. me gustaría comenzar preguntándole, usted ha basado parte de su campaña en acercarse a la gente. Sí. ¿Cuál es la razón de acercarse a la gente, de acercarse a la ciudadanía? Mira, tenemos ya un plan muy desarrollado, muy trazado de qué es lo que queremos hacer en cada una de las áreas. Sin embargo, siempre hay problemáticas particulares, problemáticas focalizadas en cada una de las zonas, de las colonias, de los barrios, de las manzanas de la ciudad. Entonces, lo que se está buscando es eso, el que vas con la gente, hablas directamente con ellos. Nuestras brigadas lo que están haciendo es recabar estas informaciones y en cada lugar encuentras una problemática muy particular, ¿no? Yo de Venustiano Carranza me hablaron de alguna preparatoria. En Iztapalapa era un tema de horarios, no solo de instalaciones, sino de horarios para una problemática de salud. En otro lugar que fuimos era un tema con discapacitados. Entonces vas teniendo problemas particulares y vas viendo también cuáles se zonifican. Cosas que tienen que ver con alumbrado, que tienen que ver con poda de árboles, que tienen que ver con banquetas. Todo esto es lo que nos permite tener una mucho más sólida propuesta. Doctor, entiendo que uno de los reclamos más importantes es el tema del agua. Sí. El cómo manejar a corto plazo o a mediano plazo el que se pueda restablecer el sistema de agua en toda la Ciudad de México. ¿Cuál es su propuesta al respecto? Mira, hay que verlo con tres diferentes líneas de acción. Una que tiene que ver con la calidad del agua, otra que tiene que ver precisamente con el abasto a los usuarios, hay más de 2 millones de usuarios, y otra que tiene que ver con el suministro de agua, la llegada de agua a la ciudad y las reservas de agua de la ciudad. En cada una de estas líneas tenemos ya una estrategia muy concreta que pasa en algunos casos por plantas potabilizadoras, en otros casos por las plantas de purificación para rehidratar mantos acuíferos, en otros casos que tienen que ver con proyectos que ya son mucho más caros para poder traer agua a la Ciudad de México. Se requiere que la problemática del agua se vea como una solución metropolitana, pero también con una participación permanente de la Federación. Con el presupuesto que tiene el sistema de aguas no alcanzaría, ¿no? Entonces, esto requiere que se trabaje de manera conjunta, tanto con el Estado de México como con algunos proyectos que hay, que tienen que ver el Estado de Hidalgo, que tiene que ver el Estado de Morelos. Ok, en ese sentido, ¿qué tanto se tiene que trabajar en un sistema de concientización para el cuidado del agua? Es ir hacia la cultura del uso de agua. Cultura de uso de agua que tiene que ver precisamente con que la ciudadanía tome conciencia de cuál es tu cantidad de agua, o sea, qué es lo racional, cuál es la media mundial para que tú tengas satisfecha tu necesidad de agua y cuánto estamos realmente gastando o desperdiciando de agua. Entonces, es bien importante que se haga una campaña, que haya una difusión y que se concientice en cómo tienes que utilizar el agua. Ok, otro de los temas que es importante en este seguimiento que le hemos venido dando a su campaña es el tema de la basura. Sí. ¿Cómo trabajar con la basura? ¿Cómo evitar que la ciudad se convierta en un foco infeccioso de alguna forma? El trabajo de los residuos sólidos va por varias etapas. Tienes que afinar cada una de ellas, desde lo que es recolección, lo que tiene que ver con transferencia, lo que tiene que ver con clasificación, lo que tiene que ver con transporte y con disposición final. En cada una de ellas hay una estrategia definida. Obviamente se necesitan mejorar, por ejemplo, la flota de los camiones, que son los recolectores. Necesitas amplificar el número de góndolas, necesitas trabajar con la última tecnología para las disposiciones finales, en los embalajes de disposiciones finales, mejorar los tiempos de traslado, las plantas que se están trabajando para la basura biológica, ¿no? O orgánica, pensar quizá en alguna otra planta, ya lo había yo comentado. Es toda una estrategia que va también de la mano con esta disposición a través de una licitación de la energía del biogás. Sí, que tengo entendido que también es otro de sus temas importantes, ¿no? La sustentabilidad de la ciudad. Así es. En todos y cada uno de estos esquemas pasas por un tema de sustentabilidad, en el tema del agua, en el tema
por supuesto de los residuos sólidos. Hay un plan que es un plan integral de la Ciudad de México, que es un plan que te abarca 15 años, que es un plan que está ahora reconocido a nivel internacional, que ha posicionado a la Ciudad de México en este convenio que se firmó, ya más o menos 47 países los que se han venido sumando con metas específicas. La primera meta que se va a evaluar de la Ciudad de México será seguramente para el mes de noviembre, en donde vamos a medir lo que tiene que ver con aire. Ese fue un compromiso que se hizo, ¿no? La ciudad de cualquier manera tiene que tener muy claro que va a haber efectos que hay que prever, como es el tema del cambio climático. Ok, ahora damos el giro después de este tema climático. Estado número 32, Distrito Federal, una nueva constitución. ¿Qué es lo que se plantea en este sentido? Hay que trabajar primero para que se apruebe una iniciativa que fue presentada absolutamente con todas las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa. Llegaron al Senado, septiembre de 2010, octubre de 2010 pasó a comisión y no se ha todavía dictaminado esta iniciativa de reforma al artículo 122. ¿De ahí hacia dónde vamos a transitar? Pues obviamente vamos a transitar hacia un camino de una nueva constitución. Una constitución que tendrá que ser la constitución que le dé la autonomía, que le dé las facultades necesarias para que el Distrito Federal no esté en desventaja con los demás estados. Yo creo que vamos hacia esa visión y esa visión te permitirá, bueno, pues trabajar en tus temas de seguridad, procurador, secretario, en tus temas de participaciones de la relación Estado-Federación y en tus temas también de deuda, ¿no? Una deuda responsable que siga siendo avalada sin perder la sede de los poderes. No es necesario que se tenga miedo a eso. Okay. Me mencionaba el tema de la seguridad. En estos momentos el Distrito Federal redujo sus números de delincuencia de este tema de seguridad, mientras que en el país se aumentaron de alguna forma. ¿Qué es lo que aún se tiene que hacer en este tema de seguridad? Mira, yo creo que la seguridad se tiene que seguir revisando todos los días. La seguridad es un tema que se revisa absolutamente todos los días. Es un tema en el que participas con el acuerdo nacional. Esto quiere decir capacitación, evaluación para ingreso, evaluación para permanencia. Esto tiene que ver con infraestructura. Esto tiene que ver con cómo está organizada hoy la policía en el Distrito Federal. La policía en el Distrito Federal está organizada con un modelo que se está planteando a todos los demás estados. El mando único, las policías estatales. Eso ya está en el Distrito Federal, entonces nosotros lo estamos aprovechando. El uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, hoy la ciudad, una de las ciudades más vigiladas a través de monitoreos permanentes, todos los días, a toda hora, más de 13,000 cámaras funcionando, tanto fuera de la ciudad como en el sistema de transporte colectivo metro. Comprobados resultados además. Todos los días estamos viendo los logros que se dan con estos sistemas de monitoreo. Vamos por más todavía. Un tramo más de monitoreo. Las estrategias que revisas todos los días en el gabinete de seguridad, los planes de movilidad de la delincuencia, el mapeo, lo que se conoce también como la georreferencia, sí, y el complemento de prevención del delito. Hay delitos que tienes que ir a sus causas originarias, que tienen que ver con la parte económica, que si no la atiendes se va a seguir generando, En este sentido, ¿cuál es el delito que usted considera en el que se tiene que trabajar de forma inmediata? La Ciudad de México hay que afinar el tema de robo a transeúnte, ¿no? Porque si bien es cierto se ha hablado de robo a casa habitación, en los números reales ese es un delito que vamos a disminuir en el momento que podamos seguir capturando las bandas que están especializadas en este tema. Pero algo que sí afecta, sobre todo a las clases menos favorecidas económicamente, es el tema de robo a transeúnte. Y esto tiene que ver también con el comportamiento de la economía. Entonces necesitamos trabajarlo con el reforzamiento social y con lo que ya está en tránsito, que es la implementación del sistema acusatorio. En este sentido, el establecimiento de nuevos programas sociales incluyentes. Sí, por supuesto, a la Ciudad de México algo que le ha caracterizado es esto, el uso y aprovechamiento de los programas sociales, y estos programas sociales con un enfoque de generalidad.
es decir, que puedan llegar a todos sin que tú lo focalices, para que no se vea como clientelar nada más, ¿no? Es decir, que no lo veas como una oportunidad, sino como un derecho que te presenta resultados. Ok. Ahora cambiamos de tema, el tema de la movilidad en la ciudad. El tema del Metrobús en específico, de los microbuses. Se ha propuesto mucho el terminar de una forma con el microbús para mejorar este sistema de movilidad a través de nuevas líneas de Metrobús. Es un plan que así lo presenté, así lo dije. Vamos a terminar con los microbuses. No en el sentido de desaparecer y dejar a todo el mundo sin trabajo, no. Es una transformación. Es la transformación del sistema de movilidad en donde tú cambias el concepto de hombre-camión, pasas al concepto de empresa de transporte público, en donde tú pasas a trazar la ciudad, a desarrollar la ciudad de una manera ordenada, con paradas establecidas, en donde en un diálogo entre gobierno y transportistas encuentras los nichos de oportunidad, encuentras esquemas que funcionan a los dos y que le dan un mejor beneficio. Operadores que ya están con una capacitación y capacidades mínimas y salarios, prestaciones. Ya no es competir en las calles para poder ganar dinero, sino es hacer un sistema ordenado. Metrobús, yo calcularía un desdoblamiento de Metrobús, es decir, más o menos el doble de Metrobús. Afinar lo que tiene que ver con corredor cero emisiones, afinar lo que tiene que ver con RTP y también con el sistema del tren ligero. Ok. En el tema del metro en específico, ¿una nueva línea de metro? Los impactos financieros son muy fuertes. Sí habría que pensar en cómo ampliamos el metro. Hay que ponernos a trabajar. El reto es difícil, pero yo creo que podemos lograr cuando menos una ampliación de la línea. Ok. Ahora, el comercio informal, el ambulantaje. ¿Qué hacer con este sistema de comercio? Formalizarlo, regularlo. Yo creo que vamos hacia... Ayer platicaba, precisamente se me acercó alguien de comercio informal y le decía, mira, lo que tenemos que hacer es darte una oportunidad para que se formalicen. Y me decía, sí queremos formalizarnos, pero tenemos el problema con la delegación y tenemos simplificación administrativa, ordenamiento de planes prioritarios y, sobre todo, lo más importante, generación de zonas de desarrollo económico y social en la ciudad, para que te pueda servir como un detonador. Ok, que me parece este sistema de simplificación administrativa es uno de los más importantes que ha venido trabajando. Sí, porque si tú no haces la simplificación administrativa, pues lo que genera son nichos de posible corrupción, y cuando la gente que está en la formalidad no encuentra la manera de hacer un tránsito hacia la formalidad y encontrar o advertir el beneficio, se va a quedar en donde esté. Ok, doctor. De las últimas preguntas que le tengo, ¿cuál sería de usted llegar a la jefatura? ¿Cuál sería el primer proyecto, programa que implementaría? Bueno, lo primero que vamos a hacer es obviamente trabajar en el tema de la seguridad, eso no lo vamos a soltar. Lo primero que se haría en el primer día, habría que revisar el tema de seguridad para trabajar ya cuanto antes en las cámaras, el tema de agua, para ir hacia esa construcción de las 20 plantas potabilizadoras, la estrategia de comunicación para poder trabajar la concientización del uso del agua, la estrategia también que tiene que ver con el análisis general para continuar con la reparación y, por supuesto, lo que tiene que ver con movilidad. Ok, doctor. Me preguntaban hace rato un poco sobre Twitter. ¿Qué tanto se puede arreglar el sistema de banquetas, todo esto de la ciudad? Ese es el reto que yo tengo. Yo lo que he dicho es que ahora vamos a embellecer la ciudad. Obviamente al gobierno central lo que le corresponde son algunas, que son las áreas primarias, las vías primarias. Pero creo que en un trabajo ordenado con las delegaciones vamos a poder encontrar ejes, sobre todo cuando tú ya presentas y dices, mira, estas son las problemáticas que tienes y esto es lo que trabajar, te cuesta tanto y este es el plan maestro. Tú participas, pues que no puedo con 100, puedo con 50, puedo con el 60%. Está bien, ¿no? O sea, pero ya estás planeando algo estratégico que va a funcionar para todos. Porque si no, los trabajos son desordenados y no se ven. La gente no advierte que haya beneficio. Ok.
Doctor, no sé si quiere agregar algo más para... Que vamos a trabajar mucho para los jóvenes, Ujú. porque vamos a hacer muchas cosas que tienen que ver con desarrollos, que tienen que ver con nuevas tecnologías. Yo he dicho que esta va a ser una ciudad de capital de conocimiento, y en ese proyecto de la capital de conocimiento la parte fundamental tiene que ver con jóvenes, tiene que ver con desarrollo. Vamos a hacer también una capital de deporte, y por ahí también pasan los jóvenes. Mantener los programas que se vienen Yo creo teniendo. que vamos a tener unos programas mucho más agresivos, mucho más ambiciosos. Distrito Federal tiene que volver a estar en primer lugar en las olimpiadas que se hacen entre los estados. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable.